Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a tener una clase en la que vamos a empezar a identificar y a perfeccionar los bocetos que sentimos que funcionan mejor. ¿No? En la clase anterior hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido, lo hemos dibujado y en algún momento tenemos que empezar a pensar cuáles son de estas ideas las que podrían funcionar mejor ya convertidas a logotipo. Yo personalmente lo que hago es dejarlas un rato, las dejo respirar, me voy, me olvido un par de días, regreso, cuando el tiempo da, ¿no? A veces no se puede, y después sigo reforzando, hago algunas más, y ya te das cuenta, porque los diseñadores tenemos a veces hasta ese instinto, a cuáles regresas, cuáles sientes que tenían mayor potencial. ¿No? Entonces yo de todo lo que hice voy a escoger algunas. ¿No? A mí me parecía de alguna forma que esto de simetrizar el escudo y poner la I y la S dentro del escudo mucho más evidentes era un camino. En el caso, por supuesto, de que el brief nos diga que este símbolo ha construido algo. ¿No? Y por algo de nostalgia, tal vez reinterpretarlo hacia una nueva idea y usar esta especie de niño jugando al superhéroe o de persona jugando al superhéroe pueda funcionar también. ¿No? Porque es tan geométrico que se me hace que cuando ya esté en la computadora se va a ver mucho menos lúdico que cada lápiz. Y tal vez con una construcción correcta esto gane tracción. Después, bueno, acá están algunas pruebas más que hice. Vamos a probar esta identidad líquida, ¿no? Que ya está, acá en este boceto ya está básicamente muy desarrollada. ¿No? Es algo que hay que hacer en esta etapa, empezar a ver si esto funciona. ¿No? Por ejemplo, acá me doy cuenta que funciona, que siempre la I tenga la misma altura. Es simpático que el punto sea el mismo, el punto de la I, sin importar cuál sea la tipografía que usemos para la I. ¿No? Que la S sea la misma, acá la dibujé distinto porque no soy un buen dibujante, pero la S debería ser siempre la misma. Este boceto está casi listo para irse a la computadora. ¿No? Acá tuve algunas ideas que no me terminaron de convencer. Entonces lo que siento es que estas son las que vamos a trabajar. ¿No? 1, 2 y 3. Entonces, lo que vamos a hacer es, en mi caso al menos, voy a escoger estas 3 ideas que les dije que me parece que funcionan y las voy a empezar a probar ya en un contexto más complejo. ¿No? Por ejemplo, esta primera, que es en la que la I cambia porque es la innovación y tiene la S, voy a dibujarla. No tienen que ser grandes dibujantes, esa es una leyenda. Para ser un buen diseñador solo hay que tener buenas ideas y entender las herramientas y cómo funcionan los elementos del diseño gráfico. Voy a dibujar lo mejor que pueda. Como pueden ver, no soy el mejor dibujante del mundo y dibujo, al menos las letras yo las dibujo siempre muy parecidas. Voy a hacer este dibujo y después, si esto existiera, tengo que empezar a pensar la manera en que va a vivir si tuviera un nombre. ¿No? Lo normal es que esté el logo centrado arriba y las letras medio que funcionen de manera de apoyo. Yo quiero darle la contra. Entonces, ¿qué pasa si yo decido que esto se diagrama de esta forma? ¿No? Ahí te empiezas a dar cuenta si funciona o no. ¿Sí, no? Si esto comienza acá, probablemente la palabra schools debería terminar donde comienza la S. ¿No? Esto me empieza a dar pointers de lo que debería yo resolver cuando llegue a la computadora. ¿No? Por ejemplo, acá hay una distancia, ¿no? Esta distancia de aquí probablemente debería ser la misma que existe aquí, y tal vez esta debería ser la mitad, por ejemplo. ¿No? Entonces tenemos X, X, y esta debería ser la mitad para que se sienta la importancia del is y baje la importancia de no schools. Yo lo he escrito acá en altas, vale la pena hacer la prueba cómo se ven estas palabras cuando están en bajas. ¿No? Háganlo, o sea, no esperen a que la computadora lo resuelva, porque a mano es mucho más puro y te da algunos pointers. Por ejemplo, acá me he dado cuenta, primero que el punto se repite, y no sé si queremos que eso pase, porque el punto acá es un gran protagonista y tal vez sea un buen momento para decidir que no exista. ¿Qué pasa si la I tiene un poco más de carácter? Acá tenemos un bastón ascendente, 2 bastones ascendentes que van a tener mucho que ver con la palabra de arriba o con esta contraforma que vamos a crear acá, este vacío. Entonces hay que empezar a pensar, cuando escojamos la tipografía ya en la computadora,
cómo resolvemos ese bastón. Debería ser un bastón que nos deje leer que es una H, sobre todo en este caso, pero que al mismo tiempo no invada y no rompa esta sensación de bloque que debe existir en el nombre. Eso lo vamos a ir viendo, pero es bueno entenderlo desde ahora. En el caso de nuestro logo simétrico que simula la I y la S, hacemos lo mismo. O sea, tratemos de dibujarlo lo más exacto que podamos, sin la necesidad todavía de que sea matemáticamente correcto, ¿no? Pero por ejemplo acá nos vamos a dar cuenta que existen dos ángulos y al lápiz hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Tal vez este ángulo y este no deban ser iguales para que se sienta que la parte de arriba es más corta que la de abajo. Entonces eso nos va a ayudar un poco cuando lo construyamos en el Illustrator, ¿no? Esta distancia debería ser sí notoria para que cuando el logo esté muy pequeñito, ¿no? Cuando el logo esté muy pequeñito se siga notando, no se pierda la distancia entre ambos elementos. En este caso lo mismo, perdonen que me haya saltado, es bueno dibujar las cosas pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí me doy cuenta que si hago la tipografía de la S o de la I extremadamente bold, o muy llena, tal vez cuando esté el logo pequeñito no se entienda nada, ¿no? Eso la computadora te lo confirma, pero es bueno tenerlo siempre en mente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la forma cuando es grande y la forma cuando es pequeña? En este caso sigamos entonces desarrollándolo, ¿no? La S debería ser algo así, ¿no? Este eje debería mandar un poco el bastón central horizontal de la S. Esta distancia debería ser la misma que esta. Entonces, el construirlo a mano, aunque sea a un nivel muy rough, nos ayuda a entender después lo que tenemos que hacer en la computadora. Y de hecho nos ayuda incluso a plantear nuestro grid, que es algo que ya vamos a hablar en el futuro, pero nos ayuda a entender qué tipo de grid es el que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, estas tienen que ser paralelas, estas también, y ahí este valor hay que definirlo con respecto a este valor, ¿no? Es la tercera parte probablemente, y esas cosas hay que empezar a pensarlas. Entonces esto, por ejemplo, podría tener a manera de experimento las palabras al costado, como versión principal. Después siempre vamos a necesitar que esto pueda estar en la versión stacked, que es abajo del logotipo, ¿no? Algo más parecido a esto. Pero podemos jugar con la morfología a lo que sintamos que funciona mejor, ¿no? Este eje del medio nos permite un poco que la palabra funcione bien al costado. Y en el tercer caso, ¿no? Que es el niño Superman, super niño, a mí me parecía simpática la idea de que sus brazos estuvieran humanamente abiertos, que no fueran líneas rectas, ¿no? Entonces lo demás sí debería ser un escudo muy geométrico, ¿no? Esto, como les digo, hay que definir. El círculo que crea esta curva debería ser el mismo círculo que crea esta curva y tal vez eso nos va a dar el ancho de la cabecita, no lo sabemos. Estas deberían ser líneas rectas. Este valor, sobre todo si esto va a ser muy pequeño, ¿no? Perdón. Si esto va a ser muy pequeño, este valor debería ser muy notorio para que no se pierda. Y por ejemplo esta curva, ¿no? Cuando la pones en pequeño, tiende a desaparecer. Entonces tal vez cuando decidamos que este es el logotipo, si es que este es, valga la pena que esto quede nada más como una recta. Es un gesto simpático, me parece, en cuanto a la forma, pero se pierde cuando el logotipo se achica. Entonces tal vez no valga la pena hacer ese esfuerzo si no se va a notar, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos ángulos que se deberían replicar. Acá no creo que este y este deban ser paralelos, ¿no? Acá sí debería haber tal vez 90 grados y bueno, acá tal vez 30, no lo sé. Eso ya nos va dando pistas para cuando llevemos esto al Illustrator. Y aquí sí, como es simétrico, tal vez valga la pena que Innova y Schools esté centrado debajo del logotipo. Esta es la segunda ronda de bocetos. Vamos a seguir avanzando con esto y prepararnos para llevarlo a la computadora. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.